Hola, ¿qué tal mis hermanos? Me da muchísimo gusto poderles saludar una vez más. Les doy la bienvenida a el episodio 41 de su podcast Encarcelados. El día de hoy estaremos leyendo los capítulos 14, 15 y 16 del libro de Números, capítulos pues ya complicados en la lectura. Vemos en un capítulo 14 la rebelión del pueblo de Israel. Sabemos por el capítulo anterior que el Señor envía un representante de cada tribu a revisar la tierra que el mismo Dios les había prometido a los israelitas. Sin embargo, 10 de estos enviados llegan con un reporte completamente falso, reporte lleno de mentiras, el cual llena de dudas al pueblo de Israel, y no dudas de cualquier tipo, sino una duda que pone en tela de juicio la promesa del Señor. Obviamente estas dudas no agradan para nada a Dios y pues toma cartas en el asunto. 10 de estos dos enviados son los que sostienen esta creencia o este reporte falso. Sin embargo, tenemos dos que se salvan y que todavía animan al pueblo de Israel a conquistar esa tierra, porque pues ellos tenían claro que al final del día la batalla no la ganaban ellos como un pueblo hablando en su capacidad militar, sino que ellos entendían que las victorias las estaba dando el Señor. Puede resultar un poco complicado entender o tratar de comprender la reacción del pueblo de Israel con respecto a este reporte falso que entregan estas personas. Uno pudiera pensar que pues ellos ya conocían la gloria de Dios y habían visto cómo se abrió el mar, pasaron por tierra seca, las plagas, todo por lo que nosotros ya habíamos estado leyendo con anterioridad. Pues nada más de leerlo uno se impresiona y dice, no, pues si el Señor es real, el Señor está con el pueblo de Israel, ahora imagínense vivirlo. Entonces uno fácilmente pudiera pensar que con esas señales pues uno va a obedecer al Señor todo el tiempo. Sin embargo, pues no es así, y consecuencia de esto pues el Señor toma cartas en el asunto y nos dice, ¿no?, que el Señor no va a permitir que nadie de los que fueron censados con anterioridad pisaran la nueva tierra, sino que iba a ser para la nueva generación. Esto, mis hermanos, es un tema de reflexión bastante profundo. ¿Qué tanto nosotros le creemos a Dios a pesar de que hemos visto su amor y su poder actuar en nuestra vida? ¿Qué tanto nosotros dudamos de Él o qué tanto nosotros creemos en Él? Porque al final del día, muchos de nosotros que vemos este podcast o muchos de nosotros que estamos tratando de llevar este plan de lectura, pues hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero ¿cuántas veces dudamos de las promesas que Él nos da? Entonces sí es un tema bastante complicado, bastante profundo y que nos da mucho en qué pensar. En el capítulo 15 se habla acerca de las leyes adicionales de las ofrendas. Parece que esto de las leyes ceremoniales y demás me persigue un poco. Nuevamente nos recuerda este capítulo un poco a lo que pasaba en Levítico. Vienen instrucciones específicas con respecto a pues sí, a ciertos rituales, a ciertas ceremonias que se hacían en honor al Señor. Nos recuerda mucho al libro de Levítico. Vienen de manera muy específica cómo se tenían que dar estas ceremonias, y bueno, creo que es importante que nosotros las conozcamos, sepamos cómo se daban todas estas cosas, porque al final del día el Señor sigue siendo el mismo y para Él el pecado sigue teniendo la misma gravedad. La única diferencia es que pues ese pecado pues ya el peso de ese pecado ya lo llevó nuestro Señor Jesús, y pues nosotros nos aferramos a eso, creemos en Él por ello. Y bueno, pues yo creo que es importante conocer todas estas cosas para que nos demos cuenta de la dimensión y de la magnitud que tiene el pecado, la capacidad de destrucción que tiene el pecado en nuestras vidas, y cómo el Señor pues lo aborrece por completo. En el capítulo 16 vemos la rebelión de ciertas personas estratégicas dentro del pueblo de Israel, y nos pone a pensar que aún dentro de nuestras iglesias, que aún dentro de nuestras comunidades, hay personas que pues aún viendo el poder de Dios, aún conociendo qué tan grande puede ser Él, pues hay gente que nos puede contrariar, y hay gente que su objetivo es que nosotros perdamos de vista la meta. Entonces, hermanos, pues aquí el texto nos enseña que al final del día esta clase de personas no prevalecen siempre y cuando las personas
o los que estamos tratando de hacer las cosas bien, sí estemos perseverando, ¿no?, en lo que el Señor nos ha prometido. Si nosotros perseveramos, si nosotros no nos dejamos engatusar por las palabras de las personas que nos quieren alejar, al final del día pues el Señor se deshace de ellas, como podemos ver en este capítulo. Digo, yo espero que ya no a muerte, más bien pues que el Espíritu Santo entre en sus corazones y haga ahí una obra. Pero es importante ver todas estas cosas, entender que aún dentro del pueblo de Dios hay gente que pues no está contenta con lo que el Señor ha hecho, y que siempre va a haber oposición cuando nosotros queremos hacer las cosas bien. Hermanos, yo los animo a que sigan con esta lectura. Es el día número 41 y creo que el inicio de esta lectura del Pentateuco es bastante enriquecedora para nuestra vida espiritual. Creo que podemos extraer bastante enseñanza de ello, y te invito, hermano, a que sigas leyendo. Te invito a que, aparte de leer, medites lo que estás leyendo, trate de entender qué es lo que te está enseñando el Señor con esto, y bueno, pues que pongas en práctica todo lo aprendido. Hermano, te mando un fuerte abrazo, y bueno, te sigo animando y te impulso a que sigamos en este camino. Hasta luego, bye.